¿Alguna vez te preguntaste qué es la inspiración para vos? Nosotras sí, y con este podcast encontramos la excusa perfecta para conversar sobre qué nos gusta y qué nos enciende. Creemos que charlar y escucharnos aclara el rumbo. Por eso invitamos a personas con distintos caminos de vida para descubrir qué es la inspiración para cada una de ellas. Soy Nale Caligaris. Soy Vero Tufró. Somos Nave y estamos al sur del mundo. Desde acá, en este paraíso patagónico, alzamos la voz y te invitamos a subirte y dejarte llevar por estas historias. Ya nos contarás con cuál te identificás. Buenas, buenas, ¿cómo andan, gente linda? Bueno, hoy un nuevo episodio de Nave y tenemos el placerazo de tener una nueva charla, ¿no? Una nueva charla sobre inspiración. ¿Con quién estamos hoy? Bueno, hola Vero, ¿cómo andan? Bueno, hoy les cuento, estamos con Clara Roqué y Carola Pechón. Ellas dirigen Tandem, que es un centro de asistencia y formación en salud mental acá en Bariloche, que eso es lo que nos encantaba hoy traer acá. Que ellas trabajan acá en Bariloche y hacen un trabajo en equipo espectacular. Y bueno, saludarlas y que nos cuenten un poco ustedes de qué se trata Tandem. Hola Nale, hola Vero. Hola Carola. Hola Clary. Hola chicas. Bueno, y además, bueno, decirles que para mí Clary también es familia, así que yo le voy a decir Clary porque no le puedo decir Clara. Me encanta que me digas Clary. Qué lindo tenerlas acá, o sea, necesito decirlo. Hermoso, gracias por venir. Sí. Estamos todas en el mismo lugar, que eso está bueno. Y bueno, eso, que nos cuenten un poquito primero qué es Tandem. Bien. Tandem es una organización dedicada a la salud mental que tiene como dos grandes componentes. Uno es brindar tratamientos especializados, que después les contamos que damos, y después es formación para profesionales. Uh-huh. También nos importa mucho eso, ¿no? La posibilidad de las personas accedan a determinados tipos de tratamiento y que los profesionales accedan a determinada formación para ejercer la psicoterapia. Uh-huh. Somos un equipo interdisciplinario. Y si bien nace en Bariloche y nosotras estamos en Bariloche, ya el equipo es biciudad. Estamos en Buenos Aires y en Bariloche. El equipo, hay una parte que está allá y otra parte que está acá. Y tenemos reuniones de equipo que se conectan, las que están allá por Zoom y nosotros acá. Y la reunión es un protagonista central en lo que hacemos, nuestra reunión de equipo. Eso lo hacemos hace 7 años, un poquito más de 7 años, y ambas somos psicólogas y el resto son la mayoría psicólogas, hay nutricionistas y psiquiatras. Bien, ¿y qué temas tratan principalmente? Brindamos tratamiento, tenemos como algunos fuertes. Uno es los trastornos de la conducta alimentaria, que es por ahí el que más difundimos y el que más comunicamos. Después brindamos un programa de DBT, que es otro modelo de psicoterapia que ya les contaremos. Y después damos clínica general. O sea, necesitas terapia y como el objetivo de Tandem es, por un lado, sentir la tranquilidad de que vas a tener un profesional con referencias, como ¿a dónde voy? ¿A quién le pregunto? Sí. ¿No? Bueno, nosotros nos encargamos de eso, de seleccionar profesionales que sabemos cómo laburan. Eso por un lado, y por otro lado, quería decir otra cosa y ya me la olvidé. Acompañar profesionales en el inicio y en el desarrollo de sus profesiones. Como que si no, ¿cómo empezamos a ejercer? Es todo un mundo que entonces es como, bueno, formamos profesionales y a la vez acompañamos a las personas a que lleguen al mejor tratamiento posible, según lo que les pase. Está buenísimo, chicas. Pienso esto es re importante, ¿no? De acompañar a las personas que recién están empezando, sobre todo estando en un lugar como Bariloche. Y yo recuerdo un poco esto, que era una inquietud tuya cuando llegaste a Bariloche, sobre todo porque te estabas dedicando a los trastornos de la conducta alimentaria y te dabas cuenta que acá en Bariloche no había un equipo que tratara ese tema. Y me parece alucinante que con el correr de los años armaran el lugar para tratarlo y ahora para formar a la gente, ¿no? Como una labor ahí re importante, porque es como
esto que decís, vos llegás a Tandem y sabés que hay referencias y sabés que hay todo un equipo que sostiene un tratamiento, ¿no? Totalmente. Es algo que tiene que ver con como si fuese las capas de los profesionales, donde los que más experiencia tienen un rol súper importante. Claro. Y que van acompañando a los que están empezando, pero a la vez los que están empezando tienen la inspiración, tienen las ganas, tienen un montón de cosas. Entonces hay una sinergia entre esos dos estados distintos de los profesionales que está buenísimo. A nosotras nos pasó eso de decir, bueno, cada uno había tenido sus años de terapeuta, siempre habíamos sido eso. Básicamente, yo siempre digo que es lo único que sé hacer. Muchos años, soy más grande que ella, tengo 9 años más, o sea, 20 y pico de años siendo terapeuta de lunes a viernes desde que me recibí. O sea, nunca hice otra cosa. Pero de repente me apareció esa pregunta, ¿y ahora? ¿No? ¿Y ahora qué más? ¿Quiero seguir haciendo solo esto de acá a que me jubile? Claro. Y la respuesta fue no. Y bueno, y el encuentro con ella tuvo mucho que ver con pensar que había otra posibilidad, que con toda nuestra experiencia podíamos ya estar liderando algo. Y bueno, ahí fue donde aparece Tandem como si es esto lo que tenemos que hacer. Me surgen un montón de preguntas. Sí, 1000. Yo quería agregar una cosita, que es que para mí a nosotras nos pasó algo que para mí fue muy importante y inesperado, que fue nosotras desarrollamos el lugar que hubiera sido mi sueño llegar cuando llegué. Realmente yo creo que hoy Tandem es un equipo que te sostiene. Sí, y que para cualquier profesional es un gran lugar para trabajar, para desarrollarte. Y nosotras cuando lo empezamos, viste, como bueno, estamos acá, estamos en Bariloche, armamos esto acá, dejamos Buenos Aires. Lo que a mí particularmente me costó mucho dejar Buenos Aires, mis colegas, mis referentes, la profesión de Buenos Aires. Fue una de las cosas que me costó mucho dejar. Y de repente vino la pandemia y ¡truc! ¡Qué loco! Estábamos en Buenos Aires. Buenos Aires estaba acá. En cualquier lado. De hecho, estábamos en Buenos Aires desde acá, que le da para mí un plus de una disposición, de un tiempo, de un modo que te permite laburar, estar acá, de un modo distinto. Total. Por la vida que llevas, ¿no? Claro, por la vida, por la cierta calma, cierto contexto. Y de repente fue como más que lo que podría haber soñado. Qué espectacular. Sí, totalmente. Muy bueno, me surgían un par de preguntas cuando hablaste de la inspiración de las personas que recién llegan, y antes de ir a eso me daba ganas de bueno, esto, un poco lo contestaron, ¿no? ¿Qué las inspiró a armar Tandem? Ya un poco, ¿no? Como poder generar este lugar al cual te hubiera gustado llegar, ¿no? O a vos estas Te puedo ganas. decir, si querés, algo más, que fue... Porque Clary dice que haya un lugar así, pero bueno, nosotros lo hicimos a nuestro imagen y semejanza, total, como dice libertad, la Biblia. como vos querías. No fue. De hecho, en un primer momento hubo otro intento previo de otra persona que armó algo, y nosotras, como bueno, era un equipo, dijimos, vamos. Y eso nos vino bien también porque fueron años que nos conocimos nosotras mucho, pero no la liderábamos a la situación. Y cuando nos fuimos de ahí dijimos, hagamos lo que nosotras queremos y como a nosotras nos gusta hacer las cosas. Total. Bueno, y ahí aparece la idea de armar un equipo. Y es cierto lo que dice Clary, que cuando aparece la posibilidad de sumar terapeutas de otro lado, crecimos un montón porque había algo de cierta restricción si solo esperábamos. Porque nosotros nos dijimos algo que también tenemos... un marco teórico que no es el que predomina en la psicoterapia en Argentina, que es cognitivo-conductual y sobre todo de tercera ola se le llama. Entonces la mayoría de los psicólogos que se reciben son psicoanalistas, que está bien, es otro marco teórico, pero nosotras teníamos muy claro el marco teórico desde el cual queríamos trabajar. Claro. Y eso no era tan fácil encontrar en Bariloche. De hecho, cada vez que llega alguien, o sea, siempre bromeamos de que en el aeropuerto tendríamos que poner, si sos psicólogo TCC, llama a este número. Está bueno porque, digo, escuchando la historia y escuchando el recorrido que hicieron, siento como que la fuente de inspiración también no solo fue la propia historia, sino un problema en sí mismo. Claro, o sea, esto totalmente. De que no hubiese... Algo que en el primer capítulo habíamos charlado, que esto que incluso un problema puede ser una fuente de inspiración que te lleva a accionar. O sea, esto de, bueno,
vos viste, o sea, sintieron que, bueno, acá no hay, a mí me hubiera encantado encontrarlo. Entonces decir, bueno, si no hay, y a mí me hubiera encantado encontrarlo, armémoslo. O sea, como bueno, agarremos lo que tenemos, digo, las dos hablan mucho de equipo, o sea, se nota que es algo que tiene muy masticado y muy trabajado, y lo que hicieron fue, bueno, o sea, llevemos esto como a un nivel exponencial. O sea, esto que ya hacemos y somos y hubiéramos necesitado, armar un proyecto en sí mismo que pueda recibir, escuchándola se nota mucho una cosa de nutrición y como de acompañamiento y de contención, sobre todo, no solo de los pacientes que no saben bien por ahí qué profesional necesitarían y ustedes pueden asesorarlo, así como los profesionales que recién arrancan en la carrera y no saben bien por dónde ir, ustedes pueden darles como un camino y una contención hacia, bueno, este mundo funciona así, como te ayudamos, ¿no? Yo estas semanas, desde que Nalé me mandó el mensaje, que la temática era la inspiración, fue re lindo porque pensé un montón en mi inspiración para todo esto, que es una pregunta que no me había hecho. O sí, pero de otras maneras. Y yo creo que una cosa que a mí me ha inspirado mucho en mi vida es admirar a otros y un poco idealizar. Qué lindo. Reconozco que no me pasa tanto ya a esta altura, o sea, me pasa menos que cuando era más chica, pero yo creo que eso fue bastante mi fuente de inspiración. Yo admiré muchos profesionales que marcaron mi recorrido y deseé estar en ciertos lugares, en ciertas posiciones, en ciertas experiencias, desde la admiración, que a veces es mi defecto, yo creo. Pero que también desde ese lado, también es que a una veces fortaleza, digamos. Yo idealizo, de repente amo, Sí. no sé, ¿viste? Voy a una clase de algo y la amo a la profe. Y así me pasó con la profesión, con un área, porque yo, las dos estudiamos en la UBA, que es todo psicoanálisis, y es algo que yo no entendía ni cómo ibas a ayudar a alguien con eso, y de repente empecé a encontrar los otros modelos y empecé a ver profesionales ejercer. Fui a Cámara Gesell durante toda la carrera y empecé a amar, ebullir de sí. no, mira cómo conversa esta persona y el poder que tiene esa conversación en la vida de otro. El impacto que tiene en el otro, ¿no? El impacto, impacto, claro. Y la construcción de ese momento, bueno, entonces creo que y dentro de esta admiración, yo la había visto a Caro en un congreso, cuando Caro no sabía ni de mi existencia, y la había amado, me había encantado. Había hablado de un tema que justo en mi familia estaba pasando algo al respecto, me re llegó, dije, pará, hay un camino. Y bueno, muchos años después... Eso es muy lindo de que hay un camino, porque para nosotras la inspiración te va marcando el camino. Exacto, te dice, es por acá. Es por acá. Pero te desvié. No, estaba diciendo esto. Muchos años después, yo me vengo a vivir a Bariloche, empiezo a tocar puertas. Hola, quiero equipo. No, salí de acá. En Bariloche no se trabaja en equipo. Todo ese prejuicio de no, me fui a OSDE, me fui a todos lados, presenté carpetitas, quiero armar esto. Reboté. Y la directora de la casita, que es Rosina, que es donde yo trabajaba en Buenos Aires, me llega un mail. En ese momento no había WhatsApp ni siquiera. Qué loco. Que dice, Clarice, fue a vivir Carola Pellón a Buenos Aires, a Bariloche, contáctense. No, maravilloso. Y sí, de cabeza. Nos llevó un tiempo hasta que pasamos a ser socias. Sí, claro, porque no es que fue de entrada. Y está bien, trabajando en el otro Empezamos lugar. a trabajar en otro lado y todo, pero... Teníamos mucha afinidad. Sí. Divertíamos. Una cosa más, perdón, que me callo. No, pero no te quiero decir calles. esto. Acá estás para hablar, ¿no? Por favor, no te calles. Cuando hablamos de la inspiración de crear un lugar, a mí me pasó algo medio, no sé, extraño, que es que yo ya apenas me recibí, yo ya quería crear un lugar. Era medio zarpado, o sea, ubicate. Chiquita, recién recibida, calmate. Pero yo las primeras veces que me no acerqué te a un calmes. lugar, Mirá, gracias a que no te calmaste, existe Tándem. ¿sí? Sí. Pero bueno, al principio calmate y aprendé. Claro. Yo igual siempre entendiendo que tenía que aprender, pero siempre, en algún lado de mi ser yo sabía que quería hacer eso
Y bueno, de repente, Y también pienso, alta socia. como estando acá en Bariloche, que lo que podría haber sido una contra se transformó en la potencialidad de lo que hacen. Sí. De hecho, a mí me pasó eso cuando, así como Clary fue parte de La Casita, que es una institución que trabaja mucho en equipo, yo era como si fuese de otra institución que era como primos hermanos. Teníamos mucha relación. De hecho, fue rarísimo que no nos hayamos cruzado en esos años. Claro. Porque yo conozco amigas de ella que eran de ahí, pero bueno, con ella en particular no, que era el equipo de DBT de la Fundación Foro y éramos equipo. Y yo cuando decidí venirme con mi familia acá fue, estoy dejando mi lugar en el mundo. O sea, el nivel de... Le decía a la persona con la que me vine, sos consciente de lo que estoy dejando, y sí, sabía lo que estaba dejando. Claro. Yo decía, nunca más voy a tener un lugar como este. Me voy que me encantaba lo que hacía, que tenía un lugar, que era una gente que era muy copada, que siempre sucedían cosas interesantes, qué sé yo. Y bueno, con los años de repente superó Sí. totalmente eso y que esto, yo tenía. esto ya. que decís, y vos vivís en Bariloche. Sí. Encima, ahora tenés lo que estaban Lo que deseando deseando, tener más y en un vivir lugar acá. increíble. Sí, O totalmente. sea, es muy lindo eso. Y bueno, Yo también- quiero saber sí. algo que estaban comentando que en la charla antes, ¿cómo surgió el nombre Tándem? Que me quedé ahí con las ganas de saber. Bien, cuando decidimos irnos juntas, lo primero que hicimos es tener un lugar. Alquilamos juntas, sí, un lugar divino, ahí en el centro con vista al lago. Y ahí nos juntábamos a pensar qué queremos, bla, y estábamos con el tema del nombre. Bueno, imagínense 1000 nombres japonés, chino, no sé, cualquier cosa. Eso Que temón, tenga el número preferido de tal. El de Clary era el 13. Yo quería que bueno, tenga un 13. Algo había pero pasado todo con la quedaba dirección raro. de eso, con el 13, ¿o no? No, la fecha. La fecha, porque, Bueno, eso cuéntenlo porque nos también. mudamos justo el día que nos dan la llave del consultorio, fue el 13 de octubre, que es el día del psicólogo y la salud Nah, mental. eso ¿En serio? me acordaba. Sí. Esto es Sí. muy bueno, chicas. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y un día yo estaba viendo Señales una del peli. universo son. 1000 magias tuvo todo. Sí. Sí. Estaba viendo una peli de los hermanos Cohen, que ahora se me fue el nombre, pero tiene un nombre raro, vi muchas películas de ellos, pero bueno, era unas 4 personas que iban en un carruaje, transcurría en la época de los Cowboys, y eran 2 y 2, y no se conocían, o sea, los 2 se conocían, los otros 2 se conocían, pero no los 4, y uno le pregunta al otro, ¿y ustedes qué hacen? Y el cowboy le mira al otro y le dice, nosotros trabajamos en tándem. ¡Guau! ¿Cómo No, llamo chica, a tiene que hacer Clary? una Le producción digo- de fotos. Le digo, Clary, tándem. Sí, me dice. Fue un sí, porque veníamos, todo era no. Todo era no. No, No se sentía, no lo sentían. Y ¿Viste que me esas cosas? llama desde... O vos en Buenos Aires o yo en No, Buenos yo Aires. estaba en casa. Yo Vos estaba en debías Buenos estar Aires. en Buenos Aires, sí. Y nosotras decimos que eso lo queremos como captar, tipo Claro. la red, ¿viste? Como que atrapa la mariposa. Ese es como. tesoro. Eso es un tesoro porque es sí, y vos no sabes por qué, pero Sí, es sí. Ni siquiera lo puedes explicar muy bien. El significado de tándem, ¿lo saben? Es algo que trabaja en conjunto, Sí. algo Con así. un objetivo común. Entonces, Ah, es que espectacular. individualmente no puede. Claro, ¿No? sí, sí. Viste, Solo funciona si es en equipo. Claro, es la bici, que son muchos La bici pedales. tándem. Hay un tipo de células que se le dice células tándem porque trabajan en conjunto Claro, o para sea, es la lograr un máxima fin. expresión de Cualquier cosa- equipo. Exacto. Digamos. Claro, es la máxima O sea, expresión de equipo. Mejor no las podría representar, creo yo. No, Es tal muy cual. bueno. Eso es hermoso porque para mí es como nosotros buscamos conectar con ese momentito, ¿no? Y después, lo que pasa después son todas señales de que sí, Sí. escuchaste eso y era por acá, ¿entendés? Eso Sí, pero se siente en el cuerpo. Se siente en el cuerpo. Cuando Se pasa siente en eso, el se cuerpo. siente en el cuerpo. Sí. Totalmente, es un alivio. Totalmente. No hay un racionalización posible. Es como, bueno, ¿y por qué? No sé, es simplemente. Sí. Eso está buenísimo. A veces igual tomamos decisiones sin esa claridad, ¿no? Digo, a veces Eso sí, buscas está y... Bueno, por ahí es... Pero cuando viene así... es Tenés, hermoso. cuando viene así, para mí tenés certeza. Sí. Decís, ok, va por acá. Y con tándem, sí. Con el nombre, sí, Siempre sí, muchos certezas, momentos, sí. Siempre certezas, sí. Qué lindo. Y con lo que... Perdón, ¿qué ibas a Sí. decir? No, le iba a contar, me quedé pensando en una cosa que yo había pensado estos días de la inspiración, que es que cuando Vero contó en el episodio de ustedes que su inspiración era la naturaleza, y yo viviendo en Bariloche, le explico un poco a la gente, ¿no? La naturaleza es algo muy importante. Que a mí Para no mí me siempre, importa tanto. Claro, para mí siempre fue como, me encanta, me parece bello,
es una belleza, pero no es mi fuente de inspiración. Es como yo en medio de la naturaleza, como... Y me di cuenta cuál es mi naturaleza, que son las personas. Claro. O sea, la naturaleza que a mí me nutre, te inspira. Me inspira, claro. Son las personas y los vínculos y las conversaciones y los encuentros. Entonces como que creo que eso también tiene que ver con armar un equipo de salud mental. Las mentes. De la mente, basado en la conversación. En eso es parte de lo que tenemos en común, que esto de siempre digo que mi mejor versión sucede con otros, pero muy desde chica, para mí, por ejemplo, en el primario, que me digan, la tarea es júntense en grupo para hacer algo, para mí era el mejor plan. Lo mejor que le puedes hacer. Eso de no tenemos nada y de repente uno dice una cosa, otro dice otra y se va gestando en ese medio entre todas las mentes. Esa co-creación. Es increíble. Y en la facultad también. En la facultad también. En la facultad por otra razón, que era, como dijo Clary, que estuvimos haciendo una carrera con un marco teórico que no nos gustaba. Digamos, no nos conocíamos, pero nos pasó lo mismo. Y tuve dos amigas que les pasaba lo mismo y era juntarnos a estudiar, juntarnos a hacer los trabajos y ir a ponerle el sentido del humor, lo que sea, para poder lidiar con eso. Porque también es muy interesante que hagas una carrera con un marco teórico que no te gusta y no dudes un segundo de que querés ser psicóloga. Es muy loco, es muy fuerte la vocación. Claro, eso es súper interesante. Y después en lo laboral también, en el trabajo como terapeuta, siempre fui buscando trabajar en equipo. Y hasta que encontré el que les conté de Buenos Aires, que estuve muchos años, nunca era como yo quería, porque digo, trabajar en equipo no solo es gente que se junta alrededor de una mesa. No, para nada, claro. Esa es una parte importante, pero no es única. Es también tener en común algo, una ética, una forma de comunicarse, una forma de conversar, una forma de tomar decisiones. Claro, es un montón. Después también, cuando pensaban en la inspiración, que Clary habló de Rosina, yo también pensaba en Pablo, que era el que lideraba el grupo en Buenos Aires, que pensando en la charla con ustedes, decía que él para mí me inspiraba en liderar un equipo de salud mental, y una de las cosas que hacía era que tomaba decisiones. Qué alivio. ¿Viste? Claro, eso era como, wow. Es el rol que tenés, y tenés que tomar decisiones, y quizás sí asumís algún riesgo, pero hay alguien que tiene, y eso nos pasa, en un momento compartimos con los otros, el líder es pero en quien un momento decidimos, y eso es parte del tomar líder. una decisión totalmente. Y en eso él me inspiró a decir, hay que asumirlo, peor es no decidir nada. Claro. Eso era una de las cosas que me acuerdo de él, que cuando empecé a tener este rol me venía en la mente, ¿no? ¿Y a vos ya te atraía ese rol? Sí, pero nunca me lo imaginé sola. Yo solo lo pude hacer porque la encontré. Pero porque hay algo de eso, de estar en grupo, que si bien es una fuente, entiendo que es un recurso y que es bueno poder estar en grupo, siempre un poco estás escondida. Que en el grupo. En el grupo, claro. Es como, yo sola, yo hablando sola, no, yo con todos estos que decimos esto. Claro. Entonces, en la medida que tenés que liderar sola, no me lo imagino. No me interesa, básicamente. No me resulta atractivo. No me imagino teniendo que estar pensando, decidiendo, organizando. No. A mí me encantaba esto que vos decías, Clary, de que te inspiran las personas, ¿no? Y pensaba en esto que decías, que por un lado la admiración era algo que veías que te movía, y al mismo tiempo decís, y me inspiran las personas por los vínculos, las charlas. O sea, ese denominador común de que siempre es el ver a los otros, sea por admiración o sea por, a ver, contame porque me importa tu historia, me interesa saber. Es como eso, desde donde nutrís el avance y la inspiración, ¿no? Eso me parecía re lindo. Y por el lado de Carola, o sea, me gustaría como preguntarte eso de si tenés por ahí más, o si sabes esto de cuál es tu naturaleza, digamos, lo que yo digo que para mí es la naturaleza. O sea, para vos puntualmente, ¿sentís que es como Clary, que es las personas y por eso los vínculos? Empecé a contar lo de los grupos, de hacer cosas con otros. Como que surge ahí algo de la creatividad, de las ideas, de la energía para hacer cosas, sí, totalmente. Claro, esto de los grupos. Sí, o sea, de trabajar y estar con otros, que puede ser una persona, dos, tres, no es que tienen que ser muchas. Y después es tocar la vida de las personas, eso sí, me inspira. La idea de antes era como terapeuta, tocarla en el sentido de acompañar, de que el proceso de psicoterapia genere un cambio asociado a lo que la persona desea para su vida.
Y siempre me pareció que la psicoterapia genera como si fuese, viste, con una piedra que la tiras al lago y va generando una onda expansiva, ¿no? Porque una persona que hace un buen proceso de psicoterapia es alguien que va a ser distinto con sus hijos, con su pareja. Lo agradecemos a toda la gente. Los simples mortales les agradecemos mucho su función, chicas. Así que, y después como el rol que tengo ahora, que ya no es tan directo con los consultantes, es a través de los otros profesionales, porque los acompañamos, los supervisamos y de alguna manera tocamos esas vidas también, ya no tan estando en el día a día directo, sino a través de la supervisión de los terapeutas. Pero más vidas. Muchas más vidas, sí, si te vas a pensar en más vidas. Y una cosa que pensaba para agregar, que para nosotras fue muy importante y nos dimos el gusto de que sea central en Tándem, es el trabajo con las familias, que también son los vínculos, y que no concebimos una persona sola, aislada, sino que entonces, para nosotras, en casi todos los tratamientos que brindamos, es entrenemos a esta familia en poder ser agente de la mejoría de esa persona. Sí, básicamente le enseñan a la familia a formar equipo. Claro, sí. Y eso es de lo más terapéutico, o sea, es de lo más terapéutico que puede haber. Claro. Y son muy pocos los lugares donde te vas a encontrar un equipo que te diga, vengan, vengan todos. Che, estás con un quilombo, se te prendió fuego esto, lo otro, vengan. Les enseñamos a armar equipo, les explicamos cómo es esto. Lo que no es intuitivo, lo que no sabes qué hacer, bueno, vení que tenemos las herramientas y te las vamos a dar. Claro. Y bueno. A mí había una palabra que ustedes usan en la bio que nos mandaron, que es como que, ahora no la estoy encontrando, pero en el contexto, porque es severo, ¿no? Como que trabajan con problemáticas severas. Y digo, wow, o sea, hay que meterse, ¿no? Sí. Ahí... ¿Qué movió? ¿O fue la vida que la fue llevando a que de repente trabajan mucho con estos temas? Y no es una elección común, digamos. ¿no? Y de hecho buscamos inspirar a que los profesionales se metan con temas severos. Porque eso es un tema, ¿no? Como, estudio psicología, pero después quiero acompañar, no sé. Cosas tranqui. Claro. Y bueno, pero tenemos una responsabilidad. Claro. Que es brindar tratamiento y ayudar a personas que realmente lo necesitan. Claro. Dentro de ciertas problemáticas, nosotros hay un montón de problemáticas que no abordamos. Aceptan, digamos, no, porque no te puedes especializar en todo. Pero sí es cierto que las dos temáticas, que es trastornos de la conducta alimentaria y la desregulación emocional severa, son temáticas que están asociadas a personas que tienen problemas que los lleva a tener riesgo de vida en algunos casos, su calidad de vida se ve sumamente afectada en edades muy vulnerables y en edades donde está todo por desarrollarse, ¿no? Entonces recibir un buen tratamiento en una edad es muy significativo para lo que viene después. Claro. No es lo mismo llegar a los 30 y pico con todas esas problemáticas sin haber recibido recursos que con recursos, con un tratamiento, con un montón de aprendizajes que cambian la historia, radicalmente cambian la historia de la persona. Y me parece lindo esto que decían de como que asumen también la responsabilidad ustedes de ser fuente de inspiración para otros. O sea, como siento que es una responsabilidad porque es como estamos llevando adelante este proyecto de determinada manera, mostrando que es posible meterse con temas severos, totalmente, llevar un equipo adelante, por eso formar profesionales y decir, ves que se puede. O sea, es como, te juro que podés, vení. Sabemos enseñarte cómo. Claro, ¿no? Digo, es un... de estas dos, o sea, es como que yo soy más trastornos alimentarios y es lo que yo traje a Tándem, y Caro es desregulación emocional y es una experta mega en ese tema, y en esas dos áreas tenemos las herramientas para decir, te enseño cómo hacerlo y te juro que te va a resultar parecido a tratar un tema tranqui. Claro, pero digo esto también, con el recorrido que ustedes tienen, se transformaron en esas fuentes de inspiración que en su momento ustedes tuvieron cuando por ahí recién salían de la carrera, ¿no? Entonces digo, es muy lindo que hayan asumido como esa responsabilidad de decir, y lo llevo adelante sabiendo que hay gente que está mirando y observando y para quien puedo ser fuente de inspiración,
de este tema que siento que es muy importante que se trabaje y que mucha más gente se sume y trate temas severos, ¿no? Como vamos al fondo. Y hay dos formas para mí. Una es, una de las cosas que hace que las personas no quieran hacer esto es no saber cómo y sentirse solos. Bueno, lo que hacemos es, hay un cómo, damos un marco teórico y una forma de trabajar, y un equipo. Y hay un con quién. Y hay un con quién, exacto. Hay un cómo y un con quién, y eso hace la posibilidad de que te puedas dedicar a algo que la salud mental necesita. De nuestro país y de cualquier país, ¿no? Por favor. O sea, y sobre todo las estadísticas, el tema de más que te dedicas vos, Clary, es un temón que está ocurriendo cada vez más. Y las estadísticas dicen que hay poca información así ya comprobada, pero más o menos el 15% de las y los adolescentes presentan un trastorno alimentario. O sea, en cada aula hay chicas o chicos con trastorno alimentario. En cada familia, de cada grupo de amigas, entonces es muy importante. Sí, porque aparte no está en vías de ir cambiando, ¿no? Lo que los puede llegar a ir provocando. Está complicado. Y pensaba, ¿se imaginan o se preguntaron por qué de repente se hicieron especialistas en estos temas? Yo siempre me imagino que tiene que ver con algunas cositas de mi vida, de mi historia, de las cosas que yo sufrí. Yo creo que eso nos marca un montón como terapeutas. Si hubiera existido DBT, mi historia hubiera sido completamente otra, por ejemplo. El DBT, para los mortales. Terapia, son siglas en inglés, pero en castellano es terapia dialéctico-comportamental. Ajá. Bien. Y a la vez, a mí lo que me inspiró fue el lugar donde yo empecé a trabajar. El modo de trabajo. Trastornos alimentarios sí o sí se trata en equipo. No podés. Es como, te falta una pata, no podés sola. Entonces, ese modo de trabajo a mí me motivó a dedicarme a eso. Y después llegué acá y era re necesario. Me empezaron a buscar. Trastorno alimentario, empezó a circular mi nombre. Claro. Porque no había. Claro. Pero yo creo que a mí lo que más me llevó a este tema es el modo de trabajo y un poco la militancia en los mandatos de belleza, en los mandatos de perfección, el nivel de sufrimiento que tenemos las mujeres con eso. O sea, una vez más un problema te inspiró. O sea, como... Bueno, creo que... Está buenísimo, porque es como esto, en realidad es la búsqueda de solución, o como esto, a ver, no hay un espacio, bueno, este tema no se trata, bueno, o sea, es como, bueno, vamos a hacerlo. Me parece hermoso. Sí. Qué lindo. Caro, como construir una solución, ¿no? Es lindo. Pareció lo que dice Vero también. Yo me había formado en la facu, no había formación, pero entre lo que había afuera me fui formando en terapia cognitivo-conductual y ya había empezado a atender y veía que había un grupo de personas, sobre todo mujeres, que tenían un alto nivel de sufrimiento, con conductas de autocorte, con historias de suicidio, con pérdidas de la tenencia de sus hijos por problemas de salud mental. Y era como, bueno, es que la terapia que yo sabía hasta ese momento se quedaba un poco corta. Y en ese momento me acuerdo una compañera de la facu, que ya se había recibido también, me llama un día y me dice, che, Caro, están dando un curso en la UBA nuevo de lo nuevo que hay sobre tratamientos para los trastornos de personalidad, que era más o menos eso que dije recién. Y lo empecé a hacer y ahí lo daba Pablo, el que fue después el líder del foro, que todavía no existía foro, no existía el equipo, yo fui parte del primer equipo. Y en ese curso, uno de los modelos que aprendimos era DBT, y yo cuando leí DBT, leí lo que lo creó una mujer, Marsha Linehan, que hoy tendrá 80 y pico de años. Ella era una paciente de salud mental, ella sufrió TLP, trastorno límite de la personalidad, y desarrolló un tratamiento para todas las personas que sufrían lo mismo que ella había sufrido. Y es un tratamiento, como dijo Clary, que solo se hace en equipo. No se puede implementar DBT si no estás en un equipo. Bueno, ahí aprendí ese equipo, me enamoré profundamente de ese modelo.
tuvo un impacto fuerte en mí, también en mi vida personal. Digamos, los modelos que uno aprende desde estas líneas te impactan. Sí, además de la terapia que uno hace, ¿no? Pero no es que el modelo está allá y yo hago otra cosa, ¿no? Eso fue súper importante. Y a partir de ahí empecé a trabajar en el equipo y nos empezamos a especializar en este tipo de población, que en general son mujeres con intensa desregulación emocional. Mira, en general son mujeres. Sí, hay una. Ahora cada vez se diagnostica más en varones, pero sí, el 70%. También hay otra cosa que suelen consultar más las mujeres, que hay un 70-30 más o menos. Que claro, son más las mujeres son que más las consultan mujeres y que piden ayuda. Eso va virando con los años, por suerte, pero en términos generales fue así. Y otra cosa que también tiene que ver con cómo Clary, que esa sincronía que hubo entre nosotras, es que una de las cosas que yo más desarrollé en ese equipo fue un taller para familiares. Me importaba mucho la familia, que se incluyan, que aprendan modos de responder. A veces la gente, esas familias venían con el amor a su ser querido, pero lo que hacían era una catrascada tras la otra, porque no sabían qué hacer con ese problema y lo que hacían solo generaba más problemas. Entonces armamos un taller para familiares. Entonces todo esto de que la familia ocupe un lugar en tándem nos convoca a las dos muchísimo. Nos indigna cuando escuchamos, porque estamos hablando de problemáticas severas de salud mental. Si vos no tenés ningún problema severo y vas a terapia, sí, está bien que tu familia no parezca, no sea citada. Pero cuando hay problemáticas severas que afectan muchas áreas de la vida de la persona y la familia está muy sobreinvolucrada, necesitan formar parte. Es realmente iatrogénico no hacerlos parte. Claro. Entonces, bueno, en eso también lo tenemos en común. Pero bueno, eso me inspiró, trabajar con mujeres que tengan serios problemas, muchas con trauma, ese es otro tema que a mí me inspira mucho. El trauma, haber pasado por abusos, básicamente. Y trabajé muchos años con esa población, digamos, con mujeres que habían sufrido abuso. Sí, las problemáticas que hacemos tienen alto porcentaje de... Sí, los dos diagnósticos tienen alrededor del 80% sufrido abuso. Mira. Yo pensaba una cosa que por ahí es medio saltar con cualquiera, pero eso es lo que más nos gusta. Que también creo que fue gran parte del recorrido y de lo importante que hoy Tándem funcione como funciona, que es asumir el liderazgo. Ese fue algo, yo creo que el aprendizaje de los últimos años, de decir, antes por ahí nos costaba hasta algunas palabras, ¿no? Directora, nos parecía como, ¿qué me creo? Sí. Y de repente transformarnos de psicólogas a empresarias fue un desafío enorme. Y justo yo pensaba, ¿no? ¿Qué pasa si digo la palabra empresaria? Que hoy siento que me representa más que decir solo psicóloga. Claro. Pero que tiene el plus de que soy psicóloga y que somos psicólogas, ¿no? Y decía, bueno, por ahí se escucha de un modo juicioso, ¿no? Como haces salud mental y haces la palabra empresaria. Y yo creo que si no asumimos que la mirada empresarial, no podés crecer, no podés mejorar, no podés brindar un buen servicio, cuidar a los profesionales. Es como, yo creo que lo más importante que pudimos hacer, después de cumplir nuestro sueño de armar un centro y todo, fue asumir el rol mentalidad más. Y la mentalidad empresarial y decir, ok, vamos a armar esto para que funcione para todos, para que crezca y para que a futuro sea el lugar en donde todo profesional se potencie. ¿no? Sí, también siento como que esto de que la inspiración es acción, ¿no? Y ustedes se inspiraron en seguir, o sea, una decisión de buscar una solución. Bueno, esto no está, construyámoslo. Tiene mucho esto del recorrido del trabajo en equipo, del estar siempre buscando como, bueno, cómo armar equipo y demás. Eso para que pueda tener un impacto exponencial, necesariamente tiene que pasar como al siguiente nivel, donde ustedes, esto que yo decía hace un ratito de asumir la responsabilidad de ser fuentes de inspiración y demás, tiene que ver con eso, o sea, como con nuevos roles que ustedes empiezan a ejercer y que siempre es como siguiendo esa línea de la inspiración, ¿no? Pero como los pasos siguientes y decir, bueno, si nosotras queremos que esto se expanda más,
tenemos que asumir nuevas responsabilidades. Entonces decir, bueno, aparece el liderazgo, aparece el armado de equipos, el liderazgo de equipos, las decisiones, la empresa, o sea, como que van siguiendo como un recorrido de construcción. O sea, como que las dos cuando hablan desde un lugar, siento yo, como mucho de construir, ¿no? De acompañar, de construir, de contener. Y para que eso vaya expandiéndose necesita como cada vez más cimientos, más estructura, más, ¿no? Pero está bueno. Sí, y para mí es importante esto de como ocupar ese lugar, es un trabajo interno. Sí, que sobre todo las mujeres lo tenemos que recontrahacer. Sí. Eso fue lo más desafiante. Sí. Fue en los momentos que era un nivel de estrés que teníamos. Decíamos, porque era tomar decisiones y lo teníamos que hacer. ¿Queremos seguir? Tenemos que tomar esta decisión. Pues hay algo también económico que está bueno hablarlo, que sí. Claro. Lo que estábamos creando necesitaba todo de nosotras, nuestras horas. Un día nos dimos cuenta, si nosotros seguimos atendiendo, Tandem desaparece en breve. Claro. Necesitaba de la presencia, concentración. Claro. No podía suceder en las horas extras que nos quedaban. Atiendo a un paciente, tengo... No. Entonces, pero mucho tiempo fue así. Claro. El primer tiempo era así, seguíamos, yo no me acuerdo bien en qué año, pero los primeros años seguíamos atendiendo. Claro. Entonces eso fue también un momento muy crítico, decir, bueno, porque obviamente el ingreso lo seguís necesitando. Claro. Y bueno, ¿qué hacemos para que eso suceda? Y después otros pasos que para mí fueron clave, que Clary es muy como la que más tiene cabeza en eso y yo la sigo, que es en la necesidad. Bueno, pero ahora necesitamos una secretaria. Claro. Sí, pero era una secretaria que tenía, no sé, re poquitas horas. Bueno, pero esto ya no es suficiente. Ahora necesitamos una que esté de lunes a viernes. Pero después de unos años fue, pero con ella sola no es suficiente. Ahora necesitamos... Claro. Y fue darnos cuenta, esto pasó sobre todo este año, darnos cuenta que necesitamos un equipo de otra cosa. Ya no el equipo de terapeutas, que eso lo tenemos muy consolidado, sino un equipo de gestión. Claro. De empresa. De empresa, exacto. Entonces, y en eso nos cuesta más porque es algo nuevo. Totalmente nuevo. No estamos formadas en absoluto. Decir, bueno, ¿cuál es el rol? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo le decimos lo que tiene que hacer? ¿Cómo monitoreamos lo que tiene que hacer? Claro. Eso fue parte de lo que estuvimos aprendiendo este año, que fue muy son los desafíos que se van presentando y los obstáculos también, porque decís, bueno, yo quiero avanzar, pero me doy cuenta que me está faltando algo y bueno, los estoicos siempre dicen que el obstáculo es el camino, o sea, es como, bueno, aparece esto, queremos crecer, ¿cómo? Porque además lo interesante para mí fue que lo que habíamos hecho hasta ahora, teníamos cada uno una imagen de ella en la casita, yo en foro, equipo, pero nosotras ninguna de las dos fue testigo de esas dos empresas qué decisiones. Nosotros no estábamos en la mesa chica de cuando decidían, de cuando tomaban nuevos empleados. Claro. Eso ni idea, nosotros estábamos en otro lugar. Claro. Entonces no teníamos ese backup de dónde mirar. Claro. Fue empezar a decir, bueno, ¿y a dónde miramos para saber qué hacer? Para armar la estructura de esto. ¿Y quiénes más hacen esto? Tal vez ahí también esa... Eso lo hemos hecho bastante, charlar fuimos mucho a hacerlo. Ahora no tanto, pero era, nos juntamos a hablar con tal, y nos juntamos a hablar con tal, gente que hacía cosas parecidas. Claro. Eso lo hicimos mucho. Claro. Bueno, me encanta. Y una cosita que nos había quedado es si la psicología en general, esta rama que ustedes, la de tercera ola que ustedes trabajan, ¿tiene algo que tenga que ver con la inspiración en la consulta? O si se trabaja eso con el paciente, la paciente. No sé, nosotros por tirar, ¿no? En una de las investigaciones que hacemos, como que la falta de inspiración es un poquito un síntoma de un desequilibrio, de algo está desequilibrio. Si estás, medio apático o no encontrás, si ustedes lo observan. Tienen 3 horas para que hablemos de esto. 5 si querés. Chicas, Dios mío, vamos a hacer doble entre, no sé, la parte 1, parte 2. Parte 2. Es el episodio número 155. De Tandem. Callen a Tandem. Ojo. O no, o alguien se lo pone en loop. Necesito escuchar esto. Lo que pensé sobre eso es que la TCC conceptualiza algo que me parece que está muy bueno, que es discriminar lo que es una emoción, lo que es un pensamiento y lo que es una conducta. Uh-huh. Entonces, si yo quiero ir hacia algo, o sea, la inspiración, ¿qué sería? En cierta medida es un pensamiento acompañado de una emoción positiva, ¿no? Como me encanta ganas. Me encantó esto. Es una emoción positiva. Las emociones tienen una forma de ola, o sea, tienen un inicio
que reacciona el cuerpo a ese inicio de la emoción, fisiológicamente nos pasan cosas, llega a un tope y nuestro sistema nervioso naturalmente lo va regulando para abajo. No existe la emoción hasta el infinito. Claro. En un momento llega a una meseta y vuelve a bajar. Es una ola, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, la ola de las ganas, el deseo, la inspiración, veo a alguien y quiero, pero también tenemos la mente. Y tenemos distintos modos de pensar. Un modo de pensar que tenemos es lo que se dice el pensamiento lento y otro es el pensamiento rápido. El pensamiento lento quizás nos dice, che, yo tengo este objetivo, quiero ir hacia allá, me junto con esta amiga, trabajo en tal tema. Pero el pensamiento rápido, ¿qué dice? Ya. No. ¿No? Ah, te dice. ¿Qué te crees? Cualquiera. Sí. La Estás en institutriz es el cualquiera. pensamiento Sí. lento. Sí. Rápido. No, rápido. Automático. Anoten. Que El viene. pensamiento rápido es la institutriz. Exacto. Entonces te dice, ¿qué te crees? Estás en cualquiera, no te va a salir. ¿Qué te haces la lo vas a hacer empresaria? mal. Sí. Lo vas a hacer mal. No quedes expuesta, no te expongas. Sos un quemo. Peligro. Lo que sea que te diga tu pensamiento rápido. Entonces yo creo que la inspiración sería, o la creatividad sería, ir hacia una conducta en donde nos podamos relacionar con nuestros pensamientos de una manera más, saludable me sale, pero más flexible, más piola, y que esa emoción nos sirva como disparador y no venga con las otras Claro. que vienen después con ese pensamiento negativo, ¿no? Está buenísimo. Me encanta esto. Sí. Voy a anotar todo. Es como, me imagino como alguien, o sea, que viene y dice, o confía, o sea, ¿no? Hace, aunque tu pensamiento Sí. te diga otra cosa. O sea, Sería un poco eso, ¿no? no la Hacé más escuches. allá de la institutriz. Además, a la institutriz, déjala ahí. Claro, va a estar. Va a estar, déjala que hable. Nada, tranqui, servir un tecito. Que te hable y animate, arriesgate, jugátela. Yo creo que para Sí, mí sí. mucho va por ahí, ¿no? Y esto que preguntabas, Nalé, la terapia desde el primer momento, pensar como si fuese la terapia que damos nosotros, ¿no? Es como si fuese que el terapeuta está en un barco y alguien se sube y dice, necesito de tus servicios. Bien. Y lo primero que va a preguntar el que maneja el barco es, ¿qué querés para tu vida? ¿Qué te importa? Claro. ¿Qué te motiva? ¿Qué valorás? Porque la persona en general viene a contarte, estoy mal, estoy depre, con ansiedad, me pasa esto, aquello. Y eso obviamente lo escuchamos y lo tomamos, pero el barco no arranca hasta saber, bueno, esto lo vamos a trabajar, pero ¿hacia dónde querés ir? ¿Qué querés para Claro, tu vida? Y eso tiene que ver claro. con la inspiración. Qué espectacular. Entonces es darle lugar a eso, a que la persona pueda empezar a ponerle palabras, porque a veces ni siquiera les había puesto a tomarse el tiempo para saber qué me importa a mí, qué me gusta, qué me motiva, qué me hace salivar. Había una maestra Claro. española que decía, cuando nos conectamos con lo que nos gusta, salivamos, te cambia la cara. Claro, ese estado de ebullición Es que ese decía estado Clary de cuando ebullición, de que te Sí. iluminás. Pero como dice Clary, eso, como es una ola, no es permanente. Claro. Entonces, la terapia, ¿en qué puede ayudar? En que esa ebullición, aprovecharla para dar algunos pasos, a pesar de tener la institutriz que te dice, no, todavía no, tenés que esperar que suceda A, B, C, D, F, G, J, H, Sí. antes de empezar. Sí, sí. Bueno, O dejando ojo, la mirá si haces eso, lo que puede llegar a pasar. Exacto. Entonces Eh. aprendés a ir como dejando de lado, ir dando pasos, asumir el miedo que te da, la vergüenza, ir dando pasos. Y lo interesante para mí del proceso que surge a partir de esa inspiración, que ya dejas de ser dependiente de estar con ese nivel de inspiración. ¿Por qué? Claro. Porque la propia acción, el propio paso que diste, es en sí mismo inspirador. Claro. Como, está lindo esto. Y hago un Claro. pasito más. Uy, esto está bueno. Es Y alucinante. ese estado te permite también, obviamente, lidiar con los obstáculos, ¿no? Porque no todo es color de rosas. No, hay no. obstáculos, Ni hay un poco. problemas, Todo claro. es obstáculo. Entonces, Ir es ganando ir energía, ganando y ¿no? vas, Para- pero en las acciones. Me vas gustó dando más mucho acciones, eso acciones, de que acciones. la acción en sí misma es fuente de inspira. inspiración. Sí. O sea, Ahí me parece los terapeutas de la espectacular. conducta decimos que cuando haces algo asociado a tus valores, a lo que te importa, la actividad misma es reconfortante. O sea, qué Genera importante en el tener sistema en claro nervioso central eso. qué es lo que uno quiere, cuáles son sus valores, sus principios, o sea, eso como línea de base, ¿no? Sí. Y a partir de ahí
Vas dando pasos. Sí, claro. y algo muy lindo que en todas las entrevistas que nosotras miramos, escuchamos y que por eso estamos acá haciendo este podcast, en una de las entrevistas que escuché es como que cuando vos mirás eso que te inspiró y que le diste bola, ya lo ves y decís, o sea, te hace bien decir, te escuché, ¿entendés? Sí. Escuché esa inspiración y mira, quedó esto, no sé, una pintura o un cambio en tu casa o lo que sea, y te relacionás, ¿no? Como que hay un diálogo que hay que tener con ese pico por ahí de, ay, esto me encantaría. Bueno, ahora le tenés que dar bola y a esto le tenés que poner energía. Pero cuando eso está y vos le diste bola... Sí, le das el espacio, hacer el es espacio. Es un recordatorio para cada vez que por ahí dudes, ¿no? Y digas... Sí, bueno, hay trabajo también, ¿no? Es como dice Picasso. La inspiración existe, pero necesita que le pongas trabajo. Claro. Que te encuentre trabajando. Que te encuentre trabajando. Esa frase la entregó a la vida. Sí. Gracias, Picasso. Pero es por esto mismo, por lo que dice Clary, es lo que digo yo, es acciones, no es la inspiración me quedó acá en la cabeza, no, es pasos. Y muchas veces hay que tolerar cierto nivel de frustración porque los pasos son chiquitos, por ahí no sucede todo lo que uno quisiera en los primeros pasos y es como tolerar el proceso, básicamente. Sí, el aprendizaje del proceso, eso iba a decir, ¿no? Como... Me parece lindo esto que está saliendo de hablar de la inspiración desde este lugar, porque una de las cosas que nosotras recibimos mucho es que, yo no soy artista, entonces... No sé, nunca pienso en eso y nosotras estamos con la bandera de... Convencidísimas. Es de todos. La inspiración es inherente al ser humano. O sea, que no nos saquen eso y que no pensemos que porque vos no te vas a dedicar a hacer algo creativo o algo con el arte o, no sé, una pieza o algo, no tengas derecho a darle bola a tu inspiración, o sea, a lo que te motiva. Sí, a saber que está ahí. En realidad para mí es saber que está y justamente buscar la manera de nutrirla, de alimentarla, de ir buscándola y diciendo, bueno, a ver, por acá, esto me va a guiar, esto interno me va a ir diciendo por dónde. Y en el caso de estar hoy sentadas con ustedes acá, también como una cosa muy linda que me viene es como la función de ustedes de un poco estar ahí para cuando aparezca la mala onda y te diga, es como un sostén que es re importante. Primero, darte cuenta que por ahí necesitas ayuda para eso, ¿no? Como para ser valiente y darle bola a lo que tenés ganas de hacer. Y después, como rol, me parece algo súper fundamental, porque es como la evolución misma, ¿no? De las personas. Sí. Estar ahí para cuando, no sé, como ese amigo que está ahí cuando vos no estás bien y necesitas... Es como un entrenamiento, o sea, la terapia sería como un entrenamiento para relacionarte con esos estados en pos de tu vida y no en pos del estado que tenés. Claro, totalmente. Te va entrenando en eso. Totalmente. Algo que pensábamos que nos gustaría también, que les habíamos comentado esto de si ustedes tienen alguna frase, ¿no? Hoy en día. Claro, hoy, con todo este recorrido. Me encantó eso. Me encantó. Para compartir, porque queremos hacer como una recopilación. Una recopilación de frases. A mí me vino algo que me bajó, les juro, leí eso y me bajó esto. Es que así es. Me vino un tatuaje de un amigo mío. Me vuelvo loca, chicas. Que después se los muestro. Ay, chicas, ahora podemos tatuar cosas. El tatuaje dice, lo voy a pronunciar, pronuncio muy mal, no, en francés. Me encanta. Pero ahora les explico el concepto, que dice je t'aime, que es yo te amo. Ay, me van a llorar. Y me vino ese tatuaje que a mí me gusta mucho, porque yo creo que lo que hicimos y por qué lo hicimos, y que es amar de verdad, ¿no? Yo te amo aunque hagas lo que hagas. Sí. Amo a las personas, me predispongo al amor a la profesión, ¿no? Como es un concepto que hoy le mandé un mensaje a la mañana y le digo, explícamelo. Él lo explica re lindo. Yo no lo estoy explicando como él. No, pero es como una oda al amor incondicional. Es el amor, yo te amo. Y además me gusta que es eso, no es
Yo amo. te amo. Claro. Sí, sí, sí. Es te amo a vos, a vos, a vos. Ujú. Y Sí, entonces estás me acordé asumiendo eso. de un profesional que a mí me enseñó mucho, que él te decía, amá a tus pacientes. Claro. Y creo que nosotras trabajamos mucho de eso, ¿no? De generar este amor, encontrar la perla, encontrar el tesoro, encontrar Es que es algo que lo que para te mí, haga amarlo. esto que yo decía en su momento cuando hablaba del recorrido, yo estoy convencida de que uno cuida lo que ama. Entonces, me parece que es esto que si vos amás lo que haces, los pacientes, todo, hay algo de esa incondicionalidad del amor donde lo das todo y lo querés cuidar y querés que eso crezca y se nutra. Sí, y nosotras amamos a Tandem. Aman. Me encanta. Es espectacular. Y desde ahí... Yo tengo una frase A ver. que tiene que ver, no, se la voy a decir, la pienso para mí, para cualquier ser, que dice, es de Murakami. Ay, qué lindo. Es que yo sea yo y no otra persona es para mí uno de mis más preciados bienes. Ay, es hermoso. Y tiene que ver con eso. Listo, También 3 días con- meditando en esa frase. Es un montón. Me Porque encanta. es re lindo, porque siempre vemos a alguien, dice, me encantaría ser algo, de esa persona me gusta tal cosa, me gustaría tener algo que tiene esa persona. Sí. Pero ¿querés ser esa persona? No, quiero ser yo. Y todos, si nos hacemos esa pregunta, creo que por más que nos esté pasando lo que nos esté pasando, no elegiríamos ser otra persona. No, tal cual. Y si estás eligiendo, por ahí tenés que trabajar en eso, ¿no? Como, esto que decís me hace acordar a mi propia terapia. Voy a tratar de no exponerme mucho, pero como que hablando de emociones que no están tan buenas, por ejemplo, la envidia, ¿no? Entonces, como que mi terapeuta me hablaba de cuando vos sentís envidia por algo, ¿no? ¿Qué potencia en vos? Como darle la vuelta Sí. y no estar, ay, qué feo Bloqueándolo. sentimiento, qué De hecho, asco, qué horrible, ¿cómo tiene me voy una a sentir función. así? Tiene una función que es, Claro. vos estás viendo a alguien que te está inspirando. Pero como estamos en un mundo tan competitivo, como que enseguida esas cosas las negamos. Claro, no feo, está malo, bueno sucio, no. sentir esto. Y me encanta porque es eso, porque uno llega a darse cuenta de que pegarle la vuelta a eso es decir, bueno, me inspira esto y me potencia esto de mí que yo no estoy haciendo, pero lo que quiero hacer, porque lo veo afuera y lo Total. quiero para mí, Sí. pero para mí, no quiero lo mismo Exacto. Claro. que vos. Claro, no quiero, no quiero mi ser vos. filtro, digamos. Claro. Mi No quiero ser vos, filtro. no quiero ser vos. Salí de acá. O sea, todo bien, pero rajá no de quiero acá. ser vos, quiero ser yo, pero con eso. Totalmente. Bueno, chicas, muchas gracias. Mil gracias. Esto no sé cuántas horas. No sé, no Hermoso. importa, esto fue increíble. Un placer. No saben lo que es este estudio, este lugar, el sonido. Rodeado de bosques. Una locura. Qué lindo. Divino, Bueno, chicas. y bueno, gracias por acompañarnos a los que están del otro lado y nos vemos en el próximo episodio. Nos encantaría escuchar tu historia y seguir la charla, así que si algo de este episodio te resonó, déjanos un comentario o escribinos a nuestro Instagram, @nave.podcast, o por mail a nuestranave.podcast@gmail.com. Suscríbete, activa la campanita y déjanos un like. Si mientras escuchabas pensaste en alguien, compartíselo, así somos cada vez más en este barco. Para conocer más sobre nuestros universos, seguinos en Instagram. Nale Ilustraciones, numenpatagonia.ar y Tadasana Bariloche. Te dejamos los links en la descripción del episodio.